La corte del duque errante. Una novela de época cautivadora. En el verano de 1822, la tierra se agrieta bajo el sol implacable, e Isabel cae exhausta al pie de un roble solitario. Cuando la burla de los aldeanos se alza como un látigo, surge Hugo, el duque de mirada firme y corazón audaz, extendiendo la mano donde solo había desesperanza. Llevada a la corte móvil como dama improvisada, ella descubre que la verdadera nobleza no está en el título, sino en las acciones del hombre que la defendió. Entre tiendas bordadas, pendones coloridos y secretos susurrados a la luz de la luna, nace un amor que desafía convenciones y sacude el reino. En medio de rivalidades silenciosas y protocolos quebrados, nace un amor puro e intrépido, capaz de unir dos clases separadas por el destino. Prepárate para un viaje de valor y pasión. Esta es la historia de Hugo e Isabel, de cómo un gesto de compasión puede cambiar el destino de dos mundos. El desmayo bajo el roble solitario. El sol de julio derramaba su furia implacable sobre los campos resecos de Andalucía, transformando la tierra en grietas que se extendían como cicatrices abiertas hasta donde alcanzaba la vista. El aire temblaba en ondas de calor que distorsionaban el paisaje, creando espejismos crueles de agua donde solo había piedra y polvo. Era el verano más severo que la región había conocido en décadas, y las aldeas esparcidas por las colinas parecían heridas abiertas en la piel dorada de la tierra. A través de esa desolación cabalgaba el duque Hugo de Montemayor, su figura imponente destacándose contra el cielo despiadado. A los 32 años, poseía la estatura majestuosa típica de la nobleza castellana, alto, de hombros anchos que llenaban perfectamente la casaca azul marino bordada en oro. Sus cabellos castaño oscuro, ligeramente ondulados, estaban recogidos en una coleta baja con una cinta de seda negra, revelando un rostro de rasgos aristocráticos marcado por el sol y la determinación. Los ojos, de un verde profundo como las aguas del Mediterráneo en tormenta, cargaban una intensidad que hacía que tanto criados como nobles bajaran la mirada. Una cicatriz fina cortaba su ceja izquierda, recuerdo de un duelo en la juventud, confiriéndole un aire aún más magnético y peligroso. Montado en su corcel árabe de pelaje negro, el duque comandaba un cortejo impresionante que serpenteaba por los senderos polvorientos. 3 carruajes finamente tallados seguían su liderazgo, sus maderas nobles brillando aún bajo la capa de polvo que el viaje había impuesto. Los blasones dorados de su casa centelleaban en los laterales de los vehículos, mientras las cortinas de terciopelo burdeo se balanceaban suavemente con el movimiento. Guardias uniformados flanqueaban la comitiva, sus armaduras reluciendo como espejos bajo el sol brutal. El perfume seco de la lavanda silvestre se mezclaba con el olor del cuero calentado y el sudor de los caballos, creando una fragancia única que marcaba el paso del cortejo. El suave tintineo de los arneses y el crujir rítmico de las ruedas sobre las piedras sueltas componían una sinfonía melancólica que resonaba por la vastedad silenciosa. Vuestra Excelencia, la próxima aldea queda a 2 leguas adelante, informó el capitán de la guardia, acercando su caballo al del duque. Los exploradores reportan que la situación allí es crítica. Hugo asintió gravemente, sus ojos verdes barriendo el horizonte donde el aire danzaba en ondas invisibles. Durante semanas, había recorrido esas tierras áridas llevando suministros y esperanza a los campesinos abandonados por la suerte y por los cielos. Su fortuna personal disminuía con cada aldea visitada, pero su determinación solo crecía. Era un deber que había abrazado voluntariamente, movido por una compasión que muchos de su clase consideraban inadecuada para un hombre de su estatus. El roble surgió como un espejismo solitario en el paisaje desolado, un árbol centenario cuyos brazos retorcidos ofrecían la única sombra en leguas de distancia. Sus hojas, amarillentas por la sequía, temblaban débilmente en una brisa que más parecía un suspiro agonizante de la propia tierra. Fue entonces cuando Hugo la vio. Una figura delicada yacía al pie del árbol ancestral, inmóvil como una muñeca de porcelana abandonada.
El vestido de lino crudo, desteñido por el sol y el trabajo arduo, se destacaba contra la tierra oscura. Sus cabellos castaño claro, escapando de una trenza simple, se esparcían alrededor de la cabeza como un halo dorado. «Alto», comandó el duque, su voz resonando con autoridad absoluta. Desmontó con un movimiento fluido y se acercó a la joven, sus pasos cuidadosos sobre la tierra reseca. Se arrodilló a su lado, y fue entonces cuando pudo contemplar verdaderamente la belleza que el destino había puesto en su camino. Isabel tenía aproximadamente 20 años, con facciones delicadas que el sol andaluz no había logrado endurecer completamente. Su piel, aunque dorada por el trabajo al aire libre, mantenía una suavidad casi translúcida. Los labios, naturalmente rosados, estaban ligeramente entreabiertos, revelando dientes pequeños y perfectos. Largas pestañas oscuras hacían sombra sobre las mejillas coloreadas por el calor, y una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna adornaba discretamente el lado izquierdo del cuello. Sus manos pequeñas y callosas por el trabajo arduo aún sostenían un cántaro de barro agrietado, y a su lado yacía una vasija vacía, evidencia muda de su lucha desesperada contra la sed que azotaba la región. «Capitán, traiga agua inmediatamente», ordenó Hugo, su voz cargada de urgencia. Con gestos sorprendentemente delicados para manos acostumbradas a la espada, alzó la cabeza de la joven, permitiendo que algunas gotas preciosas tocaran sus labios resecos. El contacto de su piel fue como una descarga eléctrica, suave, cálida y extrañamente familiar, como si ya la conociera de sueños antiguos. Isabel despertó lentamente, sus párpados temblando como mariposas heridas. Cuando finalmente abrió los ojos, Hugo sintió que el mundo se detenía. Eran de un azul profundo, del color del cielo al amanecer, con pequeños puntos dorados que brillaban como estrellas distantes. Por un momento, ella lo miró con una expresión de confusión, después de reconocimiento, y finalmente de pánico absoluto. «Mi señor», logró susurrar, tratando de alejarse, pero sus fuerzas la traicionaron. «No se mueva, señorita». Se desmayó por el calor, dijo Hugo, su voz suavizándose en una tonalidad que él mismo no reconocía. «Está a salvo ahora». Yo no debería estar aquí», murmuró Isabel, sus mejillas ruborizándose intensamente. «Perdón, vuestra excelencia, yo solo». «No hay nada que perdonar», la interrumpió gentilmente. «¿Cómo se llama?» «Isabel, mi señor». «Isabel Morales». El nombre salió de sus labios como una plegaria susurrada, y Hugo sintió algo despertar en su pecho, una sensación que no experimentaba hacía años, tal vez nunca. Era como si una puerta largo tiempo cerrada finalmente se abriera, permitiendo que la luz invadiera rincones olvidados de su alma. «Isabel», repitió, saboreando cada sílaba. «Un nombre hermoso para una joven valiente». «¿Valiente?», preguntó ella, tratando de sentarse con mayor dignidad. «Sí. Pocas personas se aventurarían solas bajo este sol para buscar agua. Mi familia, la necesitan. Mi hermano menor está enfermo, y...». Hugo observó cómo su voz se quebraba por la emoción, cómo sus ojos azules se llenaban de lágrimas que se negaba a derramar. Había una dignidad férrea en aquella joven campesina que lo impresionaba profundamente, una nobleza de espíritu que muchos en su propia clase no poseían. «Capitán», gritó, su decisión tomada instantáneamente. «Prepare el segundo carruaje. La señorita Isabel nos acompañará». «¿Vuestra excelencia?», cuestionó el capitán, claramente sorprendido. «Escuchó correctamente, capitán. Disponga cojines de terciopelo y mantengan las cortinas cerradas para protegerla del sol». Isabel trató de protestar, pero Hugo ya la alzaba en brazos con una facilidad que la dejó sin aliento.
El contacto de su cuerpo fuerte contra el de ella envió ondas de calor que nada tenían que ver con el sol abrasador. El perfume masculino de él, una mezcla de cuero, bergamota y algo indefinible que era puramente suyo, invadió sus sentidos, haciéndola sentirse mareada nuevamente. Mi señor, no puedo, no sería apropiado. ¿Apropiado? Preguntó Hugo, sus ojos verdes encontrando los de ella con una intensidad que la hizo temblar. Señorita Isabel, hay momentos en la vida en que la compasión supera las convenciones. Este es uno de ellos. La llevó hasta el carruaje preparado, donde cojines de terciopelo burdeos formaban un lecho improvisado. El interior era lujoso más allá de cualquier cosa que Isabel jamás hubiera imaginado, maderas pulidas, detalles en oro, cortinas de seda que filtraban la luz brutal en tonos suaves y dorados. Descanse, ordenó Hugo suavemente, cubriéndola con una manta de cachemira. Pronto llegaremos a la próxima aldea, y de allí seguiremos a mi propiedad. ¿Su propiedad?, repitió Isabel, sus ojos abriéndose de susto. Temporalmente, por supuesto. Hasta que se recupere completamente y podamos asegurar la seguridad de su familia. El carruaje se puso en movimiento, e Isabel se sintió como si estuviera viviendo un sueño imposible. El balanceo suave, el lujo que la rodeaba, y principalmente la presencia magnética del duque que cabalgaba al lado, todo parecía demasiado irreal para ser verdad. A través de las cortinas entreabiertas, lo observó montado en su corcel, una figura imponente contra el cielo despiadado. El viento revolvía ligeramente sus cabellos oscuros, y ella podía ver el perfil aristocrático, la mandíbula firme, la cicatriz que hacía su rostro aún más fascinante. ¿Por qué está haciendo esto?, murmuró para sí misma, pero sus palabras fueron llevadas por el viento caliente que soplaba a través de las ventanas del carruaje. Hugo, cabalgando al lado del vehículo, parecía haber oído sus pensamientos. Se volvió ligeramente, y sus miradas se encontraron a través de la cortina entreabierta. Por un momento, el tiempo se suspendió, creando una intimidad imposible entre dos mundos que jamás deberían tocarse. Fue entonces cuando el primer carruaje del cortejo se detuvo abruptamente. Gritos resonaron por el paisaje árido, y Hugo espoleó su caballo para investigar la conmoción. ¿Qué sucede?, preguntó al capitán que se acercaba con expresión sombría. Vuestra Excelencia, acabamos de recibir noticias de la aldea adelante. Hay un brote de fiebre, y, vaciló, mirando significativamente hacia el carruaje donde Isabel descansaba. Las autoridades locales están ordenando cuarentena total. Nadie entra ni sale. Hugo sintió que la sangre se helaba en sus venas. Se volvió hacia el carruaje donde Isabel lo observaba con creciente aprensión, como si pudiera sentir que algo terrible estaba por suceder. ¿Cómo podría protegerla ahora, cuando el propio destino parecía conspirar contra ellos? ¿Y qué secretos sombríos esperaban en la aldea adelante, secretos que podrían separar para siempre dos almas que acababan de encontrarse? El cortejo que asusta a la corte. La noticia de la cuarentena se extendió por el cortejo como fuego en paja seca. Hugo observó a sus acompañantes nobles emergiendo de las carrozas con expresiones que variaban entre la incomodidad y el pánico mal disimulado. El conde de Villarreal, un hombre corpulento de mediana edad cuyo rostro rojo sudaba copiosamente bajo la peluca empolvada, fue el primero en manifestarse. Vuestra Excelencia, ciertamente no pretendemos exponernos a esta pestilencia, declaró, agitando un abanico de marfil con gestos afectados. Sugiero que regresemos inmediatamente a nuestros dominios. Hugo sintió la irritación crecer en su pecho como una serpiente despertando. Sus ojos verdes recorrieron el grupo de cortesanos que lo acompañaban en esa jornada de caridad, hombres y mujeres acostumbrados a los salones perfumados de Madrid, que se habían unido a la expedición más por obligación social que por verdadera compasión. ¿Regresar?, preguntó,
su voz cargada de una frialdad que hizo que varios nobles retrocedieran un paso. «Conde, ¿acaso olvidó el propósito de nuestro viaje?». La marquesa de Santillana, una mujer delgada y altiva cuyos labios parecían permanentemente fruncidos en desaprobación, ajustó los pliegues de su vestido de tafetán verde musgo e intervino con voz estridente. «Duque Hugo, perdóneme la franqueza, pero hay límites para la caridad cristiana. No podemos arriesgar nuestras vidas por», hizo una pausa dramática, mirando significativamente hacia la carroza donde Isabel descansaba, «por personas que apenas conocemos». El aire se detuvo. Los guardias del duque intercambiaron miradas tensas, reconociendo las señales de la tormenta que se acercaba. Hugo desmontó de su corcel con un movimiento fluido y peligroso, sus pasos resonando sobre la tierra reseca como golpes de tambor marcial. «Capitán Rodríguez», llamó, su voz cortando el silencio como una hoja. «Ordene a los hombres que monten un campamento aquí mismo. Tiendas principales cerca del roble, pabellón central para las comidas». «¿Vuestra Excelencia?», cuestionó el conde de Villareal, su voz subiendo una octava. «Ciertamente no pretende que acampemos a la intemperie como gitanos». Hugo se volvió lentamente, y la mirada que dirigió al conde fue tan glacial que el hombre tragó saliva y retrocedió otro paso. La cicatriz en su ceja pareció palpitar, confiriéndole un aire aún más intimidante. «Conde, hay momentos en la vida en que un hombre debe elegir entre la comodidad y el honor. Yo elegí hace mucho tiempo». Mientras los criados corrían para levantar las tiendas con eficiencia militar, Hugo se dirigió a la carroza donde Isabel observaba la conmoción con creciente aprensión. Cuando él abrió la portezuela, ella trató de sentarse más erguida, pero aún estaba visiblemente débil. «¿Cómo se siente?», preguntó, su voz suavizándose instantáneamente. «Mejor, mi señor». «Pero esta discusión, lo escuché todo», susurró Isabel, sus mejillas enrojeciendo intensamente. «Tal vez sea mejor que me vaya. No quiero causar problemas entre vuestra excelencia y sus amigos». Hugo extendió la mano para ayudarla a bajar, un gesto que no pasó desapercibido por los nobles que los observaban con atención creciente. «Isabel, míreme», pidió, y cuando ella alzó sus ojos azules para encontrar los suyos, continuó, «jamás permitiré que se vaya mientras no esté completamente recuperada. Y en cuanto a Miss», hizo una pausa cargada de ironía, «invitados, aprenderán a aceptar mis decisiones». El perfume delicado de jazmín que emanaba del cabello de Isabel se mezclaba con el aroma de cuero y bergamota que siempre acompañaba al duque, creando una fragancia única que parecía simbolizar la imposible unión de dos mundos. Cuando ella puso su mano pequeña y callosa en la suya, Hugo sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no entrelazar sus dedos con los de ella. El campamento tomó forma con rapidez impresionante. Tiendas de lona blanca brotaron de la tierra como hongos después de la lluvia, sus cuerdas tensadas con precisión militar. Estandartes coloridos ondeaban suavemente en la brisa vespertina, azul y oro de los Montemayor, rojo y plata de los Villareal, verde y dorado de los Santillana. El pabellón central, una tienda majestuosa de tela burdeos con detalles dorados, se alzó bajo el roble centenario como un salón improvisado en medio de la desolación. Alfombras persas fueron desenrolladas sobre lonas que protegían del suelo árido, sillas forradas de terciopelo dispuestas en círculos elegantes, y candelabros de plata pulida estratégicamente posicionados para crear una iluminación suave cuando llegara la noche. El tintineo de cristal y plata resonaba por el aire mientras los criados preparaban la mesa para la cena, creando una sinfonía civilizada en medio del salvajismo del paisaje. Fue cuando Hugo hizo su anuncio que comenzó el verdadero escándalo. «Señoras y señores», anunció, su voz cargando la autoridad de siglos de linaje noble, «les presento a la señorita Isabel Morales, quien será mi dama de honor durante nuestra permanencia en este campamento».
El silencio que siguió fue tan denso que parecía físico. La marquesa de Santillana dejó escapar un pequeño grito de sorpresa, llevando la mano enguantada al pecho como si hubiera sido herida. El conde de Villareal se puso tan rojo que su peluca empolvada pareció aún más blanca en contraste. Duque Hugo, susurró la marquesa, su voz temblorosa de indignación, ciertamente está bromeando. ¿Una campesina, como dama de honor? Es impensable. Es escandaloso. Hizo eco el conde, agitando su abanico con tanta violencia que las plumas de avestruz que lo adornaban temblaron como hojas en tormenta. ¿Qué dirá el rey cuando sepa que vuestra excelencia elevó a una, gesticuló vagamente en dirección de Isabel, persona de condición tan baja a una posición de tal distinción? Isabel sintió la sangre drenar de su rostro. Sus piernas temblaron, y tuvo que apoyarse discretamente en el lateral de la carroza para no desmayarse nuevamente. El peso de las miradas aristocráticas sobre ella era abrumador, algunas curiosas, otras desdeñosas, todas cargadas de una superioridad que la hacía sentirse menor que un insecto. Hugo dio un paso adelante, colocándose ligeramente entre Isabel y los nobles ofendidos. El gesto fue sutil, pero no pasó desapercibido por nadie presente. Su postura irradiaba una autoridad férrea que hizo que hasta los más valientes bajaran la mirada. Marquesa, conde, dijo, su voz peligrosamente baja, debo recordarles que están en mis tierras, bajo mi protección, disfrutando de mi hospitalidad. Mis decisiones no están sujetas a su aprobación. La duquesa de Alba, una mujer elegante de aproximadamente 40 años que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su cabello oscuro estaba elaboradamente arreglado en rizos que enmarcaban un rostro de belleza madura y calculadora. Vestía un traje de viaje en seda azul marino que había costado más de lo que Isabel vería en toda su vida. Hugo, dijo, usando su nombre con una familiaridad que no pasó desapercibida, comprendo tu compasión. Pero considera las implicaciones. Una dama de honor comparte la intimidad de su protector, se sienta a su mesa, camina a su lado. ¿Qué mensaje enviará esto a las otras casas nobles? El mensaje, querida duquesa, respondió Hugo, enfatizando el título con sutil ironía, será que el duque de Montemayor valora el carácter por encima de la cuna. Isabel observó el intercambio con creciente incomodidad. Había algo en la manera como la duquesa miraba a Hugo, una familiaridad posesiva que le hizo sentir una opresión extraña en el pecho. ¿Sería celos? Imposible. Apenas conocía al duque, y él pertenecía a un mundo tan distante del suyo como las estrellas del suelo. Señorita Isabel, llamó Hugo, volviéndose hacia ella con una sonrisa que transformó completamente su expresión severa, ¿me permitirá escoltarla hasta su tienda? He dispuesto alojamientos adecuados para su recuperación. Mi señor, Isabel vaciló, consciente de todos los ojos fijos en ella. Tal vez no sea apropiado. Puedo dormir con los criados, o incluso al aire libre. Absolutamente no, cortó Hugo, ofreciéndole el brazo con la misma cortesía que ofrecería a la más alta dama de la corte. Una dama de honor tiene derecho a ciertas comodidades. Cuando Isabel, temblando, puso su mano en el brazo de él, varios nobles hicieron ruidos de desaprobación. La tela fina de la camisa del duque le permitía sentir el calor de su piel y la firmeza de los músculos por debajo, enviando ondas de sensaciones desconocidas a través de su cuerpo. La tienda preparada para Isabel era un pequeño milagro de lujo y confort. Alfombras suaves cubrían el suelo, un lecho improvisado con colchón de plumas y sábanas de lino fino ocupaba un rincón, y un pequeño tocador con espejo de plata pulida había sido instalado cerca de la entrada. Velas aromáticas de cera de abeja llenaban el espacio con una luz dorada y suave, y el perfume de rosas y lavanda enmascaraba completamente el olor árido del exterior. Es demasiado, susurró Isabel,
sus ojos muy abiertos recorriendo el espacio. Nunca en la vida imaginé. Merece mucho más, dijo Hugo suavemente, y la sinceridad en su voz la hizo volverse para mirarlo. Por un momento, quedaron solos en la intimidad dorada de la tienda, el mundo exterior pareciendo desaparecer. El aire entre ellos vibraba con una tensión casi palpable, e Isabel sintió su corazón acelerar cuando percibió cómo los ojos verdes de él la observaban. No con la lujuria que esperaría de un noble ante una campesina vulnerable, sino con algo infinitamente más peligroso, respeto genuino y admiración creciente. «Vuestra Excelencia», murmuró, bajando la mirada, «¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué arriesgar su reputación por alguien como yo?» Hugo dio un paso más cerca, e Isabel pudo sentir el calor radiando de su cuerpo, el perfume masculino que la mareaba de maneras que no comprendía completamente. «Isabel», dijo él, su voz ronca, «hay momentos en la vida en que un hombre debe seguir su corazón, aun cuando su razón grite en protesta. Este es uno de esos momentos». Antes de que ella pudiera responder, voces alteradas resonaron desde el exterior. Hugo suspiró profundamente, el momento íntimo roto por la realidad implacable. «Descanse ahora», dijo, retrocediendo con visible reluctancia. «Mañana enfrentaremos juntos lo que venga». Cuando él salió de la tienda, Isabel se desplomó sobre el lecho lujoso, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos en el campamento pudieran oírlo. A través de la lona fina, podía escuchar fragmentos de la discusión acalorada que se desarrollaba en el pabellón principal. ¿Completamente perdido la razón? Escándalo sin precedentes, el rey jamás aprobará arruinar su linaje por una campesina. Las palabras la golpearon como puñaladas, cada una confirmando sus peores temores. Estaba causando problemas terribles para el hombre que había salvado su vida, poniéndolo en conflicto con su propia clase social. Pero entonces, por debajo de la cacofonía de voces indignadas, escuchó la voz profunda y firme de Hugo cortando a través del tumulto como una espada a través de seda. «Señoras y señores, mis decisiones son irrevocables. Quien no pueda aceptar esto es libre de partir al amanecer». El silencio que siguió fue aún más elocuente que las protestas. Isabel apretó las sábanas de lino entre los dedos, una mezcla de gratitud, admiración y terror agitándose en su pecho. Afuera, una lechuza ululó en la oscuridad creciente, un sonido solitario que resonó por la vastedad como un presagio. Isabel cerró los ojos, tratando de comprender cómo su vida había cambiado tan dramáticamente en pocas horas. Pero ¿sería el cambio duradero, o las presiones de la sociedad acabarían por separar dos mundos que el destino había insistido en unir? ¿Y qué precio estaría dispuesto a pagar Hugo por su decisión audaz, un precio que podría incluir su propia posición en la corte real y el futuro de su casa noble? Secretos al caer la noche. La luna creciente emergía en el horizonte como una lágrima de plata derramada sobre el terciopelo negro del cielo. Estrellas incontables salpicaban la bóveda celestial, sus luces titilando suavemente en la atmósfera limpia del campo andaluz. El calor abrasador del día había cedido lugar a una brisa nocturna perfumada con el aroma de tomillo silvestre y la fragancia dulzona de los jazmines que crecían silvestres entre las piedras. En el campamento improvisado, lámparas de aceite de ballena colgaban de estacas clavadas alrededor del perímetro. Sus llamas danzando perezosamente y proyectando sombras doradas que jugaban sobre las lonas blancas de las tiendas. El sonido suave de conversaciones amortiguadas se mezclaba con el crepitar de las hogueras y el tintineo ocasional de cristal proveniente del pabellón principal, donde los nobles cenaban con civilidad forzada. Isabel permanecía en su tienda, observando a través de la abertura entreabierta la actividad nocturna del campamento. Se había cambiado su vestido de lino crudo por un camisón de algodón fino que una de las criadas le había traído, un lujo sencillo que aún así la hacía sentirse como una impostora. La tela suave se deslizaba sobre su piel como una caricia,
tan diferente de los tejidos toscos a los que estaba acostumbrada. El perfume de rosas de la vela aromática se mezclaba con el olor a cuero de los arreos y el aroma terroso de la noche campestre, creando una fragancia única que sabía que jamás olvidaría. Cada respiración parecía llevar consigo la imposibilidad de su situación, una campesina en medio de lujos que no comprendía, protegida por un hombre cuyos motivos permanecían como un misterio. Una sombra se proyectó sobre la entrada de la tienda, seguida de un golpe suave en la estaca de madera. «¿Señorita Isabel?» La voz profunda de Hugo resonó a través de la lona fina. «¿Puedo entrar?» «Por supuesto, Vuestra Excelencia», respondió ella, ajustándose rápidamente el camisón y sentándose más erguida sobre el lecho improvisado. Hugo entró cargando una bandeja de plata con frutas cristalizadas, quesos maduros y una botella de vino tinto que brillaba como rubí líquido a la luz de las velas. Se había cambiado su chaqueta formal por una camisa de lino blanco entreabierta en el pecho, revelando la piel bronceada y una cadena de oro que desaparecía bajo la tela. Los cabellos oscuros estaban sueltos, cayendo sobre los hombros de manera que lo hacía parecer menos duque y más hombre, peligrosamente atractivo y accesible. «Pensé que tal vez tendrías hambre», dijo, depositando la bandeja sobre una mesa baja improvisada. La cena en el pabellón fue tensa. Isabel lo observó servir el vino en 2 copas de cristal, sus movimientos fluidos y elegantes revelando una educación refinada que ella jamás poseería. Cuando él le ofreció una copa, sus manos se tocaron brevemente, y ella sintió la familiar descarga eléctrica que parecía acompañar cada contacto entre ellos. «Vuestra Excelencia no debería estar aquí», susurró ella, aunque sin convicción real. «Si alguien los ve». «Que vean», respondió Hugo, sentándose en una silla cerca del lecho de ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el perfume masculino de bergamota y cuero que siempre lo acompañaba. «Estoy cansado de vivir según las expectativas ajenas». Bebieron en silencio durante algunos momentos, el vino tinto calentando las gargantas y relajando las tensiones del día. La luz dorada de las velas creaba una intimidad casi palpable, aislándolos del mundo exterior como si estuvieran en un universo aparte. «Cuéntame sobre tu familia», pidió Hugo suavemente, sus ojos verdes fijos en el rostro de ella con atención genuina. Isabel vaciló, consciente del abismo social que los separaba. ¿Cómo podría explicar la pobreza, el hambre, la desesperación constante a alguien que había nacido rodeado de lujo? Éramos agricultores», comenzó, su voz baja. «Mi padre cultivaba trigo y cebada en las tierras del Marqués de Córdoba. Pero las sequías de los últimos años», su voz se quebró ligeramente. «Perdimos todo. La cosecha, el ganado, hasta nuestra casa. ¿Y ahora? Ahora vivimos en una cabaña abandonada en los alrededores de Villahermosa. Mi padre está enfermo, mi madre trabaja como lavandera cuando puede, y mi hermano pequeño, Miguel», lágrimas brillaron en sus ojos azules. «Él tiene apenas 8 años y ya ha pasado más hambre de la que cualquier niño debería». Hugo sintió un dolor físico en el pecho al ver las lágrimas que ella trataba de contener. Sin pensar, extendió la mano y tocó suavemente el rostro de ella, su pulgar limpiando una lágrima que se había escapado. «Isabel», dijo, su voz ronca de emoción, «te prometo que tu familia no pasará más necesidades». «¿Por qué?», preguntó ella, girando el rostro ligeramente para apoyarlo en la palma cálida de la mano de él. «¿Por qué te importan personas que ni siquiera conoces?». Hugo retiró la mano de mala gana, pasándosela por los cabellos en un gesto de frustración que revelaba su lucha interior. «Porque hace mucho tiempo vivo en un mundo de privilegios que nunca cuestioné», confesó. «Nací con todo, nunca conocí la necesidad, nunca tuve que luchar por cosa alguna». Y de repente, sus ojos se encontraron con los de ella, de repente encuentro a una joven que arriesgó la vida para buscar agua para el hermano enfermo.
Y me doy cuenta de que toda mi nobleza de cuna no vale la nobleza de carácter que tú posees naturalmente. Isabel sintió el corazón acelerarse con la sinceridad cruda en su voz. Era imposible que un hombre como él sintiera admiración genuina por alguien como ella, ¿no es cierto? Vuestra Excelencia me sobreestima, murmuró. Hugo, dijo él suavemente. Aquí, en esta tienda, lejos de títulos y protocolos, llámame simplemente Hugo. Hugo, repitió ella, saboreando el nombre en sus labios como si fuera vino raro. Es un nombre fuerte. Heredado de mi abuelo, un hombre que dicen que fue valiente en batalla pero terrible como padre. Hugo sonrió con ironía. A veces me pregunto si heredé apenas el nombre o también sus defectos. ¿Qué defectos? Terquedad. Arrogancia. La tendencia a tomar decisiones impulsivas que escandalizan a la sociedad. Isabel rió suavemente, un sonido musical que pareció aliviar la tensión en el aire. Bueno, la terquedad ya la noté, dijo, sus ojos brillando con malicia inocente. En cuanto a la arrogancia, tal vez un poco. Pero tus decisiones impulsivas, vaciló, sonrojándose, salvaron mi vida. Isabel, Hugo se inclinó hacia adelante, su voz baja e intensa, necesitas saber que mi decisión de hacerte mi dama de honor no fue un impulso. Fue necesidad. ¿Necesidad? La necesidad de protegerte de la única manera que conozco. De mantenerte cerca, donde pueda garantizar tu seguridad. El aire entre ellos vibraba con tensión palpable. Isabel sintió su respiración acelerarse cuando se dio cuenta de cómo los ojos de él la observaban, no con lujuria, sino con algo mucho más peligroso, afecto verdadero y creciente. Cuéntame sobre tu vida, pidió ella, desesperada por romper la intensidad del momento. ¿Cómo es ser duque? Hugo rió, pero fue un sonido sin humor. Solitario, confesó. Muy solitario. Tú tienes familia que amas, personas por las que vale la pena luchar. Yo tengo deberes. Obligaciones. Un título que me fue impuesto en la cuna y una fortuna que nunca necesité conquistar. Pero seguramente tienes amigos, personas queridas. Tengo conocidos. Personas que me rodean por interés, que quieren favores o posición. En cuanto a personas queridas, hizo una pausa, mirándola directamente, hasta ayer, no sabía lo que eso significaba. El corazón de Isabel latió tan fuerte que estuvo segura de que él podía oírlo. Había algo en la manera como él la miraba, una vulnerabilidad que contrastaba drásticamente con su postura siempre altiva. Hugo, susurró ella, estás siendo gentil conmigo por lástima, ¿no es cierto? ¿Por caridad cristiana? ¿Caridad? Repitió él, y había algo peligroso en su voz. Isabel, si fuera apenas caridad, habría mandado a algunos criados a llevar suministros a tu familia y habría seguido viaje. No habría arriesgado mi reputación, no habría desafiado medio reino para mantenerte cerca de mí. Entonces, ¿por qué? Porque desde el momento en que abriste esos ojos azules y me miraste, algo despertó en mí. Algo que no sabía que existía. Antes de que Isabel pudiera responder, voces alteradas resonaron del exterior, viniendo de la dirección del pabellón principal. Ambos se quedaron inmóviles, tratando de descifrar las palabras. Completamente hechizado por ella, ¿qué tipo de servicios puede ofrecer una campesina a un duque? Obviamente la adquirió para sus placeres personales, cuando se canse de ella, la descartará como a todas las otras. Isabel sintió la sangre drenar de su rostro. Las palabras la golpearon como bofetadas, cada una confirmando sus peores temores. Se levantó bruscamente, la copa de vino temblando en su mano. Lo sabía, murmuró, su voz quebrada. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Isabel, no, Hugo se levantó también, tratando de alcanzarla,
pero ella retrocedió. Tienen razón, ¿no es cierto? Lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Soy apenas otra adquisición tuya. Una sirvienta para tus placeres. Cuando te canses de mí, me descartarás como basura. Jamás pienses eso, dijo Hugo, su voz cargada de dolor. Jamás. Entonces, ¿cómo explicas esto? Gesticuló vagamente en la dirección de las voces. ¿Un duque que se interesa genuinamente por una campesina? Es imposible, Hugo. Somos de mundos diferentes, y fui tonta al pensar que tal vez hubiera algo real entre nosotros. Hugo dio un paso hacia ella, sus manos extendidas como si fuera a tocar su rostro, pero Isabel sacudió la cabeza violentamente. No, susurró. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Isabel, escúchame. No. Su voz se alzó, y rápidamente la bajó, consciente de que podían ser oídos. Mañana partiré. Volveré con mi familia y olvidaré que este sueño imposible sucedió. No permitiré que te vayas. No puedes obligarme a quedarme. Puedo. Y lo haré si es necesario. Isabel lo miró fijamente a través de las lágrimas, viendo la determinación férrea en sus ojos verdes. Por un momento, el hombre gentil y vulnerable había desaparecido, reemplazado por el duque aristocrático acostumbrado a que su voluntad fuera obedecida. Entonces soy realmente tu prisionera, susurró. No, dijo Hugo, su voz suavizándose, eres mi esperanza. Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, pasos se acercaron a la tienda. Hugo rápidamente se alejó de ella, asumiendo una postura más formal cuando la voz del capitán resonó desde el exterior. Vuestra Excelencia, perdone la interrupción, pero llegaron noticias urgentes del pueblo. La situación empeoró considerablemente. Hugo lanzó una última mirada a Isabel, que permanecía inmóvil, las lágrimas aún brillando en sus mejillas a la luz de las velas. Ya voy, capitán, respondió, dirigiéndose a la salida. Hugo, llamó Isabel suavemente cuando él estaba a punto de salir. Él se volvió, esperanza flameando en sus ojos. ¿Las noticias que llegaron, significan que podremos partir pronto? La esperanza murió en sus ojos, reemplazada por algo peligrosamente cercano a la desesperación. Tal vez, dijo finalmente. Buenas noches, Isabel. Cuando él salió, Isabel se desplomó sobre el lecho, sollozos silenciosos sacudiendo su cuerpo. Afuera, podía oír fragmentos de una discusión acalorada, pero las palabras se perdían en el viento nocturno. ¿Sería el amor verdadero posible entre dos mundos tan distantes, o estaba destinada a ser apenas otro capricho de un hombre poderoso? ¿Y qué noticias terribles del pueblo amenazaban ahora no solo con separarlos, sino con poner ambas sus vidas en peligro mortal? El malentendido y el beso prohibido. El amanecer llegó cargado de presagios sombríos. Nubes pesadas se acumulaban en el horizonte como soldados formando batalla, y el aire matutino traía consigo la promesa de tormenta. El campamento despertaba lentamente, con criados moviéndose silenciosamente entre las tiendas y el aroma de café tostado mezclándose con el olor de cuero humedecido por el rocío. Isabel apenas había dormido. Las palabras crueles escuchadas la noche anterior resonaban en su mente como campanas fúnebres, cada repetición cavando más hondo la herida en su corazón. Se vistió rápidamente con el mismo vestido de lino crudo con el que había llegado, una decisión deliberada para recordarse a sí misma quién era realmente. Desde el exterior de su tienda, podía oír el movimiento creciente del campamento y voces susurrando con urgencia inusual. Algo había cambiado durante la noche, podía sentirlo en la atmósfera cargada que precedía a la tormenta. Fue entonces cuando oyó la voz estridente del conde de Villareal cortando el aire matutino como una hoja.
Es exactamente lo que dije. La muchacha confesó sus ambiciones durante la cena de los criados anoche. Isabel se paralizó, su sangre transformándose en hielo en las venas. Se acercó cautelosamente a la abertura de la tienda, escondiéndose en las sombras para escuchar. Imposible, murmuró la duquesa de Alba, pero su voz llevaba una satisfacción mal disimulada. Una campesina no se atrevería. Se atrevería y se atrevió. Exclamó el conde, agitando dramáticamente su abanico de marfil. El mensajero que llegó esta mañana trajo más que noticias del pueblo. Trajo revelaciones escabrosas sobre nuestra invitada. Isabel sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Qué mensajero? ¿Qué revelaciones? La voz meliflua de la marquesa de Santillana se unió al coro de acusaciones. Siempre supe que había algo sospechoso en esa muchacha. Sus ojos, demasiado calculadores para una simple campesina. Según el mensajero, continuó el conde, claramente deleitándose con el drama, fue oída diciéndoles a las otras sirvientas que ahora que había conquistado la atención del duque, pronto sería elevada de posición. Que planeaba convertirse en duquesa antes del invierno. Las palabras golpearon a Isabel como latigazos. Lágrimas de rabia y humillación brotaron en sus ojos. ¿Cómo podían inventar mentiras tan crueles? ¿Cómo alguien podía creer que ella, que apenas sabía leer, tendría la audacia de aspirar a un título ducal? ¿Dónde está el duque?, preguntó la duquesa, su voz endulzada por falsa preocupación. Alguien debe avisarle sobre las verdaderas intenciones de la muchacha. Ya fue informado, respondió el conde con satisfacción evidente. Y, por lo que observé, no recibió bien la noticia. Isabel no pudo escuchar más. Salió de la tienda como un fantasma, sus piernas temblando violentamente. El mundo parecía desmoronarse a su alrededor, cada paso una agonía que la llevaba inexorablemente a su ruina. El lago quedaba a pocos metros del campamento, una pequeña laguna de aguas cenagosas formada por las lluvias escasas de los últimos meses. Sauces llorones se inclinaban sobre sus orillas, sus ramas tocando la superficie turbia como dedos en busca de consuelo. El perfume húmedo de la tierra mojada se mezclaba con el aroma dulce de las flores silvestres que crecían en las orillas, creando una fragancia melancólica que reflejaba el estado de ánimo de Isabel. Se arrodilló en la orilla cenagosa, sus lágrimas goteando en el agua oscura como perlas disolviéndose en el lodo. El reflejo distorsionado que la miraba de vuelta parecía ser el de una extraña, los ojos rojos de llanto, el rostro contorsionado por el dolor, los cabellos desaliñados por la noche en vela. ¿Cómo pudieron inventar semejante mentira? Susurró al agua, su voz quebrada por la emoción. ¿Cómo pudo él creerlo? El sonido de pasos pesados sobre la hierba húmeda la hizo volverse rápidamente. Hugo se acercaba, pero no era el hombre gentil y vulnerable de la noche anterior. Su postura irradiaba frialdad aristocrática, los hombros rígidos, la barbilla alzada en una arrogancia que ella jamás había visto. Los ojos verdes que ayer la miraban con ternura ahora parecían pedazos de jade glacial. Su excelencia, dijo ella, tratando de levantarse y hacer una reverencia adecuada, pero las piernas temblorosas casi la hicieron caer. Señorita Morales, su voz era cortante como hielo quebrado. Creo que tenemos asuntos que discutir. Isabel sintió el corazón despedazarse al oír el tono formal, distante. ¿Dónde estaba el hombre que ayer la había llamado por su nombre, que había revelado sus vulnerabilidades, que casi... Si su excelencia se refiere a las mentiras que están esparciendo sobre mí, dijo ella, alzando la barbilla en una dignidad desesperada, solo puedo repetir que son falsas. Jamás. ¿Jamás qué? La cortó él, dando un paso más cerca. ¿Jamás soñó con elevar su posición? ¿Jamás calculó los beneficios de conquistar las buenas gracias de un duque? Jamás.
gritó Isabel, sus lágrimas fluyendo libremente ahora. ¿Cómo puede pensar eso de mí? Después de todo lo que conversamos ayer, después de, su voz falló. ¿Después de qué, señorita Morales? Preguntó él, su voz peligrosamente baja. ¿Después de su actuación convincente como doncella inocente? Debo admitir que fue magistral. Isabel sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies y tuvo que apoyarse en la rama baja de un sauce para no desplomarse. ¿Cómo puede decir eso? Susurró. Todo lo que le conté era verdad. Mi familia, nuestros sufrimientos, mi miedo, todo verdad. Ah, sí, la familia necesitada, dijo Hugo con ironía cruel. Muy conveniente. Una historia conmovedora para despertar la compasión de un tonto sentimental. Basta. Gritó Isabel, su dolor transformándose en furia. No permito que hable así de mi familia. Ellos son todo lo que tengo en el mundo, y jamás los usaría para... ¿Para qué? ¿Para seducir a un duque idiota lo suficiente como para creer en lágrimas bonitas e historias conmovedoras? Las palabras de Hugo eran como puñales envenenados, cada una encontrando su blanco con precisión mortal. Isabel sintió que algo moría dentro de ella, la esperanza frágil que había nacido la noche anterior, el sueño imposible de que tal vez, solo tal vez, el amor pudiera traspasar las barreras sociales. Muy bien, dijo ella, su voz adquiriendo una frialdad que rivalizaba con la de él. Si eso es lo que piensa de mí, no hay más nada que discutir. ¿Me permitirá partir ahora? No, respondió Hugo, y había algo peligroso en sus ojos ahora. No después de todo el trabajo que tuvo para llegar hasta aquí. Se quedará y cumplirá su papel de dama de honor hasta que yo decida lo contrario. No soy su propiedad. En este momento, señorita Morales, es exactamente eso lo que es. El aire entre ellos vibraba con tensión y rabia. Isabel lo miró fijamente a través de las lágrimas, viendo a un extraño donde ayer había visto esperanza. Hugo la observaba con expresión impenetrable, pero por debajo de la máscara aristocrática, algo se agitaba, dolor, tal vez, o duda. Fue entonces cuando el estruendo de cascos al galope resonó a través del aire matutino. «Cuidado», gritó una voz masculina distante. «El carruaje está desbocado». Isabel se volvió hacia el sonido y vio una visión de pesadilla acercándose, un carruaje tirado por 2 caballos en pánico, las riendas sueltas balanceándose descontroladamente. El vehículo oscilando peligrosamente de un lado a otro. El cochero había perdido claramente el control, y el carruaje se dirigía directo hacia el lago, directo hacia ella. El tiempo se suspendió. Isabel vio el carruaje acercándose como una avalancha de madera y metal, los caballos con los ojos desorbitados de terror, espuma volando de sus bocas. Sus pies parecían clavados en el suelo cenagoso, su cuerpo negándose a obedecer la orden desesperada de su cerebro de correr. Fue entonces cuando sintió brazos fuertes rodeándola, arrancándola del camino de la muerte en el último segundo posible. Hugo la arrojó hacia un lado con tanta fuerza que ambos rodaron por la orilla cenagosa del lago, el carruaje pasando tan cerca que el viento de su paso descompuso los cabellos sueltos de Isabel. El estruendo del impacto fue ensordecedor. El carruaje golpeó un roble joven con fuerza suficiente para partir el tronco por la mitad, madera astillada volando en todas direcciones. Los caballos, finalmente libres del peso que los aterrorizaba, galoparon hacia el campamento, sus cascos tamborileando sobre la tierra como latidos de corazón acelerado. Por un momento, solo reinó el silencio, roto únicamente por el sonido de respiraciones jadeantes y el gotear del agua del lago perturbada por la caída de los 2 cuerpos. Isabel se encontró tendida bajo Hugo, protegida por su cuerpo fuerte, sus rostros tan cerca que ella podía contar cada pestaña,
cada pequeña cicatriz que marcaba su piel bronceada. El lodo ensuciaba a ambos, pero ninguno de los dos parecía notarlo. El mundo se había reducido a ese momento suspendido en el tiempo, a esa proximidad imposible. ¿Está lastimada?, preguntó Hugo, su voz ronca, toda la frialdad anterior desaparecida como humo en el viento. No, susurró Isabel, consciente de cómo el cuerpo de él la protegía, de cómo su perfume masculino se mezclaba con el olor de la tierra húmeda. Sus ojos se encontraron, e Isabel vio que el hielo había derretido completamente en los ojos verdes de él. En su lugar había algo mucho más peligroso, alivio intenso, miedo residual, y por debajo de todo, una pasión que amenazaba consumirlos. Isabel, dijo él, su nombre saliendo como una oración. Cuando vi el carruaje viniendo hacia ti, pensé que iba a perderte. Hugo, ella alzó una mano temblorosa para tocar el rostro de él, y él no se apartó. Salvaste mi vida. Casi la perdí por mi estupidez, confesó él, apoyando el rostro en la palma pequeña de ella. Por creer en chismes venenosos en lugar de confiar en lo que mi corazón me decía. ¿Entonces me crees? Perdóname, susurró él. Perdona mi desconfianza, mi orgullo tonto. Sé quién eres, Isabel. Siempre lo supe. Fue el miedo lo que me hizo actuar como un idiota. ¿Miedo de qué? Miedo de estar enamorándome de una mujer que jamás podré tener verdaderamente. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como confesión y condena. Isabel sintió que su corazón se detenía, luego se disparaba a una velocidad imposible. Hugo. Él no la dejó terminar. Se inclinó y capturó sus labios en un beso que fue todo, disculpa, promesa, declaración silenciosa. Los labios de él eran cálidos y firmes, moviéndose sobre los de ella con una pasión contenida que la hizo sentir como si se estuviera ahogando y siendo salvada al mismo tiempo. Isabel correspondió instintivamente, sus manos entrelazándose en los cabellos oscuros de él, atrayéndolo más cerca. El beso se profundizó, años de convenciones sociales y barreras de clase desmoronándose bajo el peso de la pasión verdadera. Ella podía sentir el corazón de él latiendo contra el suyo, podía saborear la promesa de amor en sus labios. Podía sentir el futuro reorganizándose a su alrededor como piezas de un rompecabezas finalmente encontrando sus lugares. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban jadeantes. Hugo apoyó su frente en la de ella, sus ojos cerrados como si tratara de memorizar el momento. Isabel, dijo él, su voz cargada de emoción. No importa lo que digan, no importa cuántos obstáculos pongan en nuestro camino. Tú eres mía, como yo soy tuyo. Pero las diferencias entre nosotros no importan, la cortó él, besándola suavemente una vez más. Encontraremos un camino. Siempre lo encontramos. Isabel sonrió a través de las lágrimas, lágrimas de alegría ahora, no de dolor. Siempre, concordó. Se ayudaron mutuamente a levantarse, aún temblando por la proximidad de la muerte y por la intensidad de lo que acababa de suceder entre ellos. Pero mientras caminaban de vuelta al campamento, con las manos entrelazadas en una declaración silenciosa de unión, Isabel no podía dejar de notar las expresiones conmocionadas de los nobles que los observaban desde la distancia. La duquesa de Alba estaba pálida como un fantasma, sus labios contraídos en una línea fina de rabia. El conde de Villarreal agitaba su abanico con tanta violencia que las plumas temblaban como hojas en tormenta. Y detrás de ellos, más nobles susurraban entre sí, sus rostros una mezcla de escándalo y especulación maliciosa. El primer beso había sellado su destino, pero ¿qué precio tendrían que pagar por desafiar tan abiertamente las convenciones de su tiempo? ¿Y quién había realmente esparcido las mentiras sobre Isabel, y por qué? Conspiraciones en las barricadas del poder.
El regreso al campamento estuvo marcado por miradas furtivas y susurros mal disimulados. Isabel caminaba al lado de Hugo con la cabeza erguida, pero podía sentir el peso de las miradas aristocráticas sobre ella como una mortaja invisible. El barro que aún manchaba sus vestidos y el cabello desgreñado contaban la historia de su cercanía con la muerte y de su salvación en manos del duque. El perfume de café tostado y pan fresco que emanaba del pabellón principal se mezclaba con el aroma persistente de tierra húmeda en sus ropas, creando una fragancia que simbolizaba la fusión imposible de dos mundos. Hugo mantenía una postura protectora, su brazo rozando ocasionalmente el de ella mientras caminaban, un gesto sutil pero inequívoco de posesión y protección. Su Excelencia, llamó el capitán Rodríguez, acercándose con pasos rápidos y expresión preocupada. Llegaron mensajeros de Madrid durante el incidente. Traen correspondencia urgente. Hugo asintió gravemente, pero antes de que pudiera responder, la voz melosa de la duquesa de Alba cortó el aire matutino. Hugo, querido, qué alivio verte sano y salvo, dijo ella, acercándose con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sus faldas de tafetán azul marino susurraban sobre la hierba como serpientes deslizándose. Y la señorita Morales, por supuesto. ¡Qué terrible accidente! Accidente, repitió Hugo, y había algo peligroso en su voz. Sí, muy oportuno. Isabel observó el intercambio, percibiendo las corrientes subterráneas de tensión que fluían entre el duque y la duquesa. Había una historia ahí, secretos y alianzas que no comprendía completamente, pero podía sentir la amenaza latente. Las cartas, Su Excelencia, insistió el capitán, extendiendo unas de correspondencias lacradas. Algunas traen el sello real. Hugo tomó las cartas, sus dedos contrayéndose ligeramente al reconocer los sellos de cera roja. Isabel observó su expresión endurecerse conforme examinaba las correspondencias, una línea preocupada formándose entre sus cejas. Isabel, dijo él suavemente, ¿te gustaría acompañarme a mi tienda? Necesito examinar estas cartas, y valoro tu opinión. La duquesa de Alba no logró disimular completamente su sobresalto. Sus ojos se entornaron ligeramente, e Isabel podía prácticamente oír los cálculos formándose en su mente aristocrática. Ciertamente no pretende discutir asuntos de Estado comenzó la duquesa, pero Hugo la cortó con una mirada glacial. ¿Con mi dama de honor? Sí, pretendo exactamente eso. La tienda ducal era un pequeño palacio de campaña. Alfombras persas cubrían el suelo, una mesa de roble tallado ocupaba el centro, y estanterías improvisadas exhibían libros, mapas y documentos oficiales. Candelabros de plata proyectaban luz dorada sobre las paredes de lona, creando un ambiente de intimidad y poder que hizo que Isabel se sintiera simultáneamente privilegiada e intimidada. Hugo depositó las cartas sobre la mesa con cuidado reverente, como si fueran objetos sagrados o explosivos. El perfume de cera lacre se mezclaba con el aroma de cuero de los libros encuadernados y el olor masculino que siempre acompañaba al duque, creando una fragancia que hablaba de poder, conocimiento y peligro. Isabel, dijo él, volviéndose para mirarla, lo que voy a mostrarte puede ser peligroso. Si alguien descubre que tienes conocimiento de esto. Hugo, lo interrumpió suavemente, poniendo la mano sobre la de él, confío en ti. Completamente. Él sonrió, y por un momento el peso de la responsabilidad pareció aliviarse de sus hombros. Rompió el primer lacre con cuidado, desenrollando el pergamino con movimientos precisos. Es del conde de Salamanca, murmuró, sus ojos recorriendo rápidamente el texto. Informa a su majestad sobre mi conducta inadecuada durante esta misión de caridad. ¿Conducta inadecuada? Isabel sintió la sangre hervir en sus venas. Según él, he descuidado mis deberes nobles en favor de, Hugo vaciló, sus ojos encontrando los de ella,
placeres carnales con una campesina de reputación dudosa. Isabel sintió como si la hubieran abofeteado. Sus piernas temblaron, y tuvo que apoyarse en la mesa para no desplomarse. ¿Cómo se atreven?, susurró. Hugo continuó leyendo, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Hay más. Afirma que mi obsesión por ti representa una amenaza para la estabilidad de la corona, que estoy usando recursos reales para fines personales, que, su voz falló. Que planeo casarme contigo en secreto, desafiando directamente las prerrogativas reales sobre matrimonios nobles. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel miró fijamente a Hugo a través de las lágrimas que se formaban en sus ojos, viendo el dolor y la furia luchando por dominio en su rostro aristocrático. Pero eso significaría, comenzó ella. Traición, terminó Hugo. Según las leyes del reino, un duque no puede casarse sin la aprobación real. Hacerlo sería considerado desafío directo a la autoridad de la corona. Isabel tomó la carta con manos temblorosas, examinando el texto con atención creciente. Aunque su educación era limitada, había aprendido lo suficiente de lectura con el párroco local para comprender las palabras venenosas que amenazaban con destruir al hombre que amaba. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Se inclinó sobre el pergamino, estudiando el lacre roto con ojos astutos. Hugo, dijo ella lentamente, mira este sello. ¿Qué tiene? Mi padre solía trabajar en las oficinas del Marqués de Córdoba antes de que lo perdiéramos todo. Yo lo acompañaba a veces, y aprendí a reconocer sellos verdaderos de los falsos. Señaló irregularidades casi imperceptibles en la cera, fue derretido y reformado. Hugo se inclinó sobre la carta, sus ojos verdes examinando atentamente el lacre. ¿Estás segura? Absolutamente. Mira aquí, señaló pequeñas burbujas en la cera, y aquí, donde la impresión no quedó completamente nítida. Alguien abrió esta carta, alteró su contenido, y la lacró nuevamente. El corazón de Hugo se aceleró. Si Isabel tenía razón, eso significaba que alguien había interceptado correspondencia oficial y la había falsificado para perjudicarlo. Necesitamos examinar las otras, dijo él, rompiendo rápidamente los lacres restantes. Trabajaron en silencio concentrado, Isabel sorprendiendo a Hugo con su percepción aguda y atención a los detalles. Carta tras carta revelaba el mismo patrón, sellos refechos, alteraciones sutiles en la caligrafía, información distorsionada para presentarlo bajo la peor luz posible. Es una conspiración sistemática, murmuró Hugo, su voz cargada de admiración y horror. Alguien está orquestando mi caída con precisión quirúrgica. ¿Pero quién tendría poder para interceptar correspondencia real? Hugo permaneció en silencio por un largo momento, su mente trabajando furiosamente. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de amargura. Alguien muy cercano a la corte. Alguien con acceso a los correos reales e influencia suficiente para sobornar funcionarios. Un golpe suave en la entrada de la tienda interrumpió sus pensamientos. La voz del capitán Rodríguez resonó desde el exterior. Su Excelencia, el doctor Mendoza solicita audiencia urgente. Dice que tiene información importante sobre la situación en la aldea. Pase, capitán, gritó Hugo. El doctor Alfonso Mendoza era un hombre de mediana edad con cabellos grises y ojos gentiles detrás de anteojos de montura dorada. Su reputación como médico real era impecable, y Hugo confiaba en él implícitamente. Detrás de él entró un joven oficial que Isabel no reconocía, un hombre alto y delgado con ojos inteligentes y postura militar. Duque Hugo, dijo el médico, haciendo una reverencia respetuosa, le presento al teniente Carlos Herrera, mi asistente en esta misión. Me temo que hemos descubierto algo perturbador. Hable libremente, doctor.
El médico intercambió una mirada significativa con el joven teniente antes de continuar. La cuarentena en la aldea fue falsamente declarada. No hay brote de fiebre. De hecho, no hay siquiera enfermedad fuera de lo común. Hugo se quedó inmóvil, pero Isabel pudo ver la furia creciendo en sus ojos como una tormenta formándose. Imposible, dijo él finalmente. Los informes oficiales fueron falsificados, interrumpió el teniente Herrera, su voz joven pero firme. Investigué personalmente anoche. Los aldeanos están confundidos sobre la cuarentena. Dijeron que un oficial llegó hace 3 días, declaró emergencia sanitaria y prohibió cualquier comunicación con el exterior. ¿Qué oficial? Alguien usando sus colores, su excelencia. Alguien que afirmaba actuar en su nombre. Isabel sintió la sangre helarse en sus venas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando un patrón siniestro de manipulación y traición. Doctor, dijo Hugo lentamente, en su opinión médica, ¿esa falsa cuarentena serviría para qué propósito? Para aislarlo, respondió el médico sin vacilación. Para mantenerlo lejos de la corte el tiempo suficiente para que sus enemigos consolidaran su posición contra usted. Hugo se volvió hacia Isabel, y ella pudo ver la admiración y gratitud brillando en sus ojos verdes. Sin su perspicacia sobre los sellos, dijo él, jamás habríamos descubierto la verdad. Tenemos que actuar rápidamente, dijo el teniente Herrera. Si logramos reunir evidencias suficientes, podremos exponer la conspiración antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué tipo de evidencias? Los originales de las cartas interceptadas. Testigos del falso oficial. Documentos que prueben la falsificación de los informes médicos. Por 1 hora, trabajaron febrilmente, organizando sus descubrimientos y planeando su estrategia. Isabel sorprendió a todos con su capacidad de organización y atención a los detalles, sugiriendo enfoques que los hombres no habían considerado. La señorita Morales tiene razón, dijo el doctor Mendoza, examinando sus notas. Si logramos probar que el conde de Salamanca tuvo acceso a las correspondencias originales antes de ser enviadas, tendremos evidencia directa de su participación en la conspiración. ¿Cómo haremos eso?, preguntó el teniente. Tengo una idea, dijo Isabel vacilantemente. Pero sería arriesgado. Habla, la animó Hugo. Si el conde interceptó las cartas, debe haber guardado los originales en algún lugar. Hombres como él, les gusta mantener trofeos de sus victorias. ¿Está sugiriendo que invadamos sus aposentos? Estoy sugiriendo que alguien a quien él subestimaría completamente, una simple campesina, podría obtener acceso donde otros fallarían. Hugo negó con la cabeza vehementemente. Absolutamente no. No permitiré que te expongas a tal peligro. Hugo, dijo ella suavemente, poniendo la mano sobre la de él, es nuestra única oportunidad. Antes de que él pudiera responder, pasos urgentes se acercaron a la tienda. El capitán Rodríguez entró sin ceremonias, su rostro pálido de preocupación. Su excelencia, dijo él, jadeando, acabamos de interceptar un mensajero tratando de salir del campamento secretamente. Llevaba esto. Extendió un pergamino lacrado con el sello ducal, pero Hugo sabía que no había enviado mensaje alguno. Con manos temblorosas, rompió el lacre y leyó rápidamente. Su rostro palideció conforme procesaba las palabras. ¿Qué dice?, preguntó Isabel, alarmada por la expresión de él. Es una confesión, susurró Hugo. Supuestamente escrita y firmada por mí, admitiendo todas las acusaciones del conde de Salamanca. Mi involucramiento inadecuado contigo, el uso indebido de recursos reales, planes de matrimonio secreto, todo. Pero tú no escribiste eso. Por supuesto que no. Pero la falsificación es perfecta.
Hasta mi firma fue reproducida con precisión asombrosa. El doctor Mendoza examinó el documento con ojos expertos. Quien haya hecho esto tuvo acceso a ejemplos extensos de su caligrafía, dijo él sombríamente. Y tiempo suficiente para practicar. Las evidencias, dijo Isabel súbitamente, sus ojos abriéndose con horror. Todas las cartas que reunimos, las pruebas de la falsificación, ¿dónde están? Hugo se volvió hacia la mesa donde habían dejado sus descubrimientos. La superficie de roble estaba completamente vacía. Desaparecieron, susurró él. Alguien las robó. El silencio que siguió fue mortal. La trampa se había cerrado alrededor de ellos con precisión diabólica. Sin evidencias para probar su inocencia, Hugo enfrentaba la ruina completa. Fue entonces cuando el sonido de cascos acercándose al galope resonó a través del campamento. El capitán Rodríguez salió rápidamente para investigar, regresando momentos después con expresión grave. Su excelencia, dijo él, llegó un mensajero real. Trae un ultimátum directo de su majestad. Isabel sintió el mundo inclinarse a su alrededor. Hugo enderezó los hombros, asumiendo la postura aristocrática que era su herencia de nacimiento. Tráigalo, dijo él. El mensajero real era un hombre joven de apariencia oficial, vestido con los colores de la corona y portando el símbolo de la autoridad real. Hizo una reverencia formal antes de hablar. Duque Hugo de Montemayor, dijo él en voz lo suficientemente alta para que todo el campamento oyera, por orden directa de su majestad real. Está convocado a comparecer ante la corte en el plazo de 3 días para responder a acusaciones graves contra su persona y posición. ¿Qué acusaciones? Conducta inadecuada, uso indebido de recursos de la corona y conspiración contra los intereses reales a través de alianza matrimonial no autorizada. Isabel sintió las piernas flaquear. En 3 días, Hugo tendría que enfrentar la corte real sin evidencias para defenderse, con solo su palabra contra una conspiración meticulosamente orquestada. ¿Y si me niego a comparecer?, preguntó Hugo, aunque ya sabía la respuesta. Será considerado admisión de culpa y traición, respondió el mensajero implacablemente. Las penalidades para tales crímenes son severas. Cuando el mensajero partió, el campamento quedó sumergido en un silencio sepulcral. Isabel miró a Hugo, viendo el peso del destino apretándose alrededor de él como una trampa de hierro. Hay una manera, dijo ella suavemente. ¿Cuál? Puedes repudiarme públicamente. Declarar que fui solo un momento de debilidad, que ya me has despedido. Eso eliminaría al menos una de las acusaciones. Hugo se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba horror y admiración. Jamás, dijo él. Prefiero enfrentar la horca a negar lo que siento por ti. Hugo. No, Isabel. Si este es el precio del amor, lo pago de buen grado. Pero mientras se abrazaban en la intimidad dorada de la tienda, ambos sabían que 3 días no serían suficientes para desenmascarar una conspiración tan elaborada. Y sin un milagro, el hombre que se había atrevido a amar más allá de las barreras sociales pagaría el precio final por su audacia. ¿Quién era el verdadero arquitecto de esta trama mortal? Y habría tiempo suficiente para exponer la verdad antes de que el hacha de la justicia real cayera sobre el cuello del hombre que Isabel amaba más que a su propia vida. El último recurso del corazón. La aurora despuntaba como una herida sangrienta en el horizonte cuando Hugo emergió de su tienda, ya vestido con el uniforme de gala que usaría ante la corte real. La casaca azul marino bordada en oro reluciente contrastaba amargamente con la sombra de derrota que pesaba sobre sus hombros. Cada hilo dorado, cada botón pulido parecía burlarse de la situación desesperante en que se encontraba. El campamento bullía con los preparativos para la partida. Los criados corrían de un lado a otro, cargando equipajes y desmontando tiendas con eficiencia militar.
El perfume matutino de rocío sobre la hierba se mezclaba con el aroma del cuero de los arreos y el olor metálico de las armaduras siendo pulidas, creando una fragancia que hablaba de despedidas y destinos inciertos. Isabel observaba todo a través de la abertura de su tienda, el corazón pesado como plomo en el pecho. Durante toda la noche, había escuchado las conversaciones susurradas de los criados, captando fragmentos que revelaban la verdad terrible. Hugo partiría solo hacia Córdoba, dejándola atrás. «Es mejor así», murmuraba el capitán Rodríguez a uno de los tenientes. «Una campesina en la corte real solo empeoraría su situación». «El duque está tratando de protegerla», concordó el otro. «Pero también está tratando de salvar lo que queda de su reputación». Las palabras cortaron a Isabel como hojas envenenadas. Comprendió entonces que Hugo pretendía enfrentar solo a los leones de la corte, sacrificándose para ahorrarle las consecuencias de su amor imposible. Cuando finalmente emergió de su tienda, encontró el campamento en estado de desmantelamiento avanzado. La tienda ducal ya había sido desmontada y Hugo supervisaba la carga de sus pertenencias en un carruaje negro adornado con su escudo familiar. Vestido con toda la pompa de su posición, parecía más distante que nunca, un príncipe de los cuentos de hadas preparándose para la batalla. «Hugo», le dijo suavemente, acercándose. Él se volvió, y por un momento la máscara aristocrática cayó, revelando el dolor crudo que trataba de ocultar. Sus ojos verdes la devoraron como si fuera la última vez que la vería. «Isabel», dijo él, su voz ronca. «Vine a despedirme». ¿Despedirse?, repitió ella, fingiendo sorpresa. «Pensé que yo le acompañaría». Hugo negó lentamente con la cabeza, cada movimiento pareciendo costarle un esfuerzo inmenso. «No puedo llevarla. Sería su ruina segura, y», vaciló, «tal vez mi condenación definitiva». Isabel sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se forzó a permanecer fuerte. Si llorara ahora, Hugo jamás tendría valor para partir. «Comprendo», mintió ella. «Debe hacer lo que considera correcto». Isabel, él dio un paso hacia ella, después se detuvo, consciente de los ojos curiosos que los observaban. «Sepa que todo lo que siento por usted es verdadero. Si hay justicia en este mundo, volveré a buscarla». «¿Y si no la hay?». Hugo no respondió, pero la respuesta estaba escrita en sus ojos. Ambos sabían que las posibilidades de que él regresara eran mínimas. La corte real no perdonaba desafíos a la autoridad y el conde de Salamanca había orquestado su caída con precisión diabólica. La despedida fue breve y formal, conducida bajo los ojos vigilantes de decenas de personas. Hugo besó formalmente la mano de Isabel, un gesto que parecía inocente pero que cargaba el peso de todas las palabras no dichas entre ellos. «Adiós, señorita Morales», dijo él, su voz controlada. «Adiós, su excelencia», respondió ella, haciendo una reverencia perfecta. Y entonces él partió, su carruaje negro seguido por una escolta de guardias montados. Isabel permaneció inmóvil hasta que la comitiva desapareció en una curva del camino, engullida por el polvo dorado que danzaba en el aire matutino. Pero mientras los otros nobles se preparaban para regresar a sus propiedades, Isabel ya estaba tramando. No se quedaría quieta mientras el hombre que amaba caminaba hacia su posible muerte. La oportunidad surgió cuando la duquesa de Alba, claramente aliviada por la partida de Hugo, organizó un almuerzo de despedida en el pabellón principal. Mientras los aristócratas se deleitaban con manjares y vinos finos, Isabel se escabulló fuera del campamento como una sombra. Había escondido provisiones y agua en una bolsa de lona, junto con las pocas monedas que poseyó. No era mucho, pero tendría que ser suficiente para el viaje hasta Córdoba. Se vistió con ropas sencillas de viaje, un vestido marrón de tela gruesa, botas de cuero gastadas y un chal que cubría sus cabellos distintivos.
El camino hacia Córdoba serpenteaba a través de colinas áridas salpicadas de olivos centenarios y campos de girasoles que se curvaban bajo el peso del sol implacable. El calor era brutal, haciendo que el aire ondulara en espejismos que jugaban con los ojos cansados. Isabel caminaba con determinación férrea, ignorando la sed que resecaba su garganta y las ampollas que se formaban en sus pies. Después de horas de caminata, el sonido de cascos acercándose la hizo esconderse detrás de un olivo retorcido. Un carruaje elegante pasó a velocidad, levantando nubes de polvo que la hicieron toser. Reconoció los escudos, era uno de los nobles del campamento, probablemente llevando noticias frescas sobre el escándalo a los salones de Madrid. Fue al anochecer del primer día que enfrentó el primer peligro real. Había encontrado refugio en una pequeña ermita abandonada, sus paredes de piedra ofreciendo protección contra el viento nocturno que soplaba frío a través de las colinas. El perfume de tomillo silvestre se mezclaba con el olor de piedra antigua y velas de cera que ardían ante un altar olvidado. El sonido de voces acercándose la despertó de un sueño inquieto. Espió a través de una grieta en la puerta de madera carcomida y vio a 3 hombres armados aproximándose, sus siluetas recortadas contra la luz plateada de la luna. ¿Está seguro de qué pasó por aquí?, preguntó una voz áspera. El informante fue claro, respondió otro. La campesina que sedujo al duque se dirige hacia Córdoba. El conde quiere que la encontremos antes de que llegue a la corte. Isabel sintió la sangre helarse en sus venas. Mercenarios contratados por el conde de Salamanca la estaban cazando como a un animal. Aparentemente, su partida no había pasado desapercibida. ¿Y cuándo la encontremos?, preguntó el tercer hombre. Los accidentes pasan en los caminos, respondió el primero con una risa cruel. Especialmente con jóvenes que viajan solas por territorio peligroso. Isabel se tapó la boca para sofocar un grito de terror. Estos hombres no pretendían solamente detenerla, querían matarla. Salamanca estaba eliminando todas las amenazas a su conspiración y ella se había convertido en un blanco. Los mercenarios registraron el área alrededor de la ermita, sus linternas proyectando sombras danzantes sobre las paredes antiguas. Isabel se acurrucó detrás del altar, rezando para que no la encontraran. El perfume de incienso antiguo se mezclaba con el olor de su propio miedo, creando una fragancia que hablaba de desesperación y fe. Después de lo que parecieron horas, los hombres partieron, sus voces desvaneciéndose en la distancia. Isabel esperó hasta estar segura de que estaban lejos antes de atreverse a moverse. Sabía que no podía permanecer en el camino principal, los mercenarios seguirían buscándola. Decidió viajar durante las horas más frescas, escondiéndose durante el día y siguiendo senderos de cabras que serpenteaban por las colinas. Era más peligroso y mucho más lento, pero era su única oportunidad de llegar viva a Córdoba. El segundo día casi fue su último. Perdida en un laberinto de barrancos rocosos, con el agua casi agotándose y el sol abrasador transformando las piedras en hornos, Isabel comenzó a cuestionar su cordura. Tal vez debería haberse quedado en el campamento, aceptado que algunos amores eran imposibles por naturaleza. Fue entonces cuando vio el humo en el horizonte, una columna fina subiendo en espiral contra el cielo azul intenso. Significaba civilización, agua, tal vez incluso comida. Con las últimas fuerzas, escaló el barranco empinado, sus manos sangrando en los espinos y piedras afiladas. Lo que encontró en la cima lo cambió todo. Era un pequeño destacamento militar acampado en un claro entre robles. Reconoció inmediatamente los colores reales, y su corazón se disparó cuando vio una figura familiar examinando mapas en una mesa improvisada. Era el teniente Carlos Herrera, el joven oficial que se había aliado con Hugo en el campamento. «Teniente», le gritó, tambaleándose hacia el campamento. Herrera levantó la cabeza, sus ojos abriéndose de shock al reconocerla. «Señorita Morales».
Por todos los santos, ¿qué está haciendo aquí? Isabel se desplomó en una silla de campaña, aceptando agradecida el cántaro de agua que él le ofreció. Necesito llegar a Córdoba, logró decir entre sorbos desesperados. Hugo, el duque, está en peligro. Lo sabemos, dijo Herrera sombríamente. Por eso estamos aquí. El doctor Mendoza y yo continuamos investigando la conspiración después de la partida del duque. Descubrimos evidencias que pueden salvarlo, pero necesitamos llegar a la corte antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué evidencias? Herrera le mostró un fajo de papeles protegidos en una carpeta de cuero. Encontramos los originales de las cartas interceptadas, escondidos en los aposentos personales del conde de Villarreal. Aparentemente, él estaba trabajando con Salamanca desde el principio. Isabel sintió una ola de esperanza recorrer su cuerpo exhausto. Entonces podemos salvarlo. Tal vez. Pero la audiencia real es mañana al mediodía. Tenemos que cabalgar toda la noche para llegar a tiempo. Yo voy con ustedes. Señorita, es muy peligroso. Teniente, interrumpió Isabel, sus ojos azules flameando con determinación, ese hombre arriesgó todo por mí. No lo abandonaré ahora. Herrera estudió su rostro por un largo momento, viendo la resolución inquebrantable que había impresionado incluso a un duque. Finalmente asintió. Muy bien. Pero será una cabalgata dura. Tendremos que cambiar de caballos varias veces y apenas parar para descansar. Estoy lista. Mientras el destacamento se preparaba para partir, Isabel se permitió un momento de esperanza. Tal vez aún había tiempo. Tal vez el amor podría triunfar sobre la conspiración y la traición. Pero mientras montaba el caballo que Herrera le había proporcionado, no podía ignorar la sensación persistente de que estaban siendo observados. En las sombras entre los árboles, ojos hostiles acompañaban cada movimiento, y mensajeros ya cabalgaban para alertar al conde de Salamanca sobre esta nueva amenaza a sus planes. La carrera contra el tiempo había comenzado, pero ¿no sería ya demasiado tarde? Y aun si llegaran a Córdoba, ¿sería posible exponer una conspiración tan bien arquitectada ante la corte real más poderosa de Europa? Mientras galopaban a través de la noche andaluza, las estrellas como testigos silenciosos de su jornada desesperada, Isabel rezó para que el amor fuera lo suficientemente fuerte para superar incluso las fuerzas más sombrías del poder y la ambición. Deja tu like si apoyas este amor prohibido, tanto como nosotros. Y aprovecha para suscribirte y continuar siguiendo cada detalle de este romance. Así no te pierdes la continuación de esta historia y de muchas otras repletas de amor.